Muy buenas noches, en un programa más de Lo Contable a lo Legal. Hoy con un tema muy importante que son los contratos de servicios profesionales, algo tan relevante en las empresas, tanto por la injerencia que tienen los contratos de servicios profesionales, inclusive con la combinación o con la consulta siempre acerca del salario. Hoy nos acompaña el licenciado Luis Medrano Estil. Él es experto en temas laborales, abogado y notario desde 1987, exsecretario y letrado en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, especialista en asesoría, consultoría, litigio, capacitación laboral empresarial desde 1996, es docente universitario desde 1987 y es socio fundador de Labor Law Corp y Labor Law Business, integrante del Consejo Superior de Trabajo en representación de la UCAEP desde marzo 2014. Bienvenido, don Luis. Buenas noches, don Néstor, muchas gracias por su invitación y es un placer compartir con usted. No, más bien, bueno, gracias más bien a usted, ¿verdad? Don Luis tiene aún más, ahí lo vemos en pantalla, un currículum, una presentación increíble, pero si leo todo, creo que me llevo tal vez mitad del programa. Muchas gracias. Pero es importantísimo indicar que don Luis tiene mucha experiencia en temas laborales, ¿verdad? Tanto corporativos como de todo tipo, y bueno, es un orgullo tenerlo por aquí compartiendo. En este tema, como les decía al principio, muy de todos los días, ¿verdad? Todos los días estamos empresarialmente, inclusive individualmente como personas físicas, incluidos entre los servicios profesionales e inclusive el contrato, laboral normal. Vamos a ir desarrollando. Recuerden que este programa es un asunto también de consultas. Nos gustan que nos hagan consultas porque son las que apoyan el tema que estamos tratando, así que si nos pueden o desean hacer consultas, con mucho gusto. Don Luis, empecemos. Dice, yo tengo algunas preguntas aquí para usted, para que desarrollemos Perfecto. El tema. Indica que, ¿cómo se distingue un contrato de trabajo de uno por servicios? Claro que sí, don Néstor. Vamos a ver. Hay una característica que es común en los dos tipos de contratos y es la prestación personal o personalísima de un servicio. Entonces, en lo laboral y en lo civil, que es el contrato de servicios, eso es un elemento común. Sin embargo, hay que empezar entonces a procurar canalizar, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, qué se entiende por contrato de trabajo y qué se entiende por contrato de servicios. Y hago la referencia de servicios, porque servicios es todavía mucho más amplio. Si hablamos de servicios profesionales, Ajá. Entonces ya lo limitamos a profesionales liberales. Ok, eso es importante. Entonces, vale decir que la diferencia básicamente entre uno y otro va a ser que en el laboral hay una relación de dependencia, hay subordinación. Y en el contrato de servicios, el prestador del servicio, entiéndase proveedor o contratista, es totalmente autónomo, totalmente independiente. Aquí ya nos hacen una pregunta, inclusive creo que es importante para el tema. ¿Cuáles son los elementos que debe tener un contrato de trabajo para hacer contrato de trabajo? Claro. Vamos a ver, los elementos que caracterizan al contrato de trabajo fundamentalmente son, por un lado, la prestación personal o personalísima del servicio, la retribución económica, que es el pago que se da por ese servicio, y la subordinación, es decir, la dependencia que hay. Esos son los tres elementos más característicos de un contrato de trabajo. Ahora bien, en esto la subordinación no tiene nada que ver el horario. El horario, porque por ejemplo yo puedo estar cumpliendo un contrato de servicios profesionales con un horario en específico y eso no me lleva a un contrato de trabajo normal. Pues viera que
Casualmente la jurisprudencia ha desarrollado que el hecho de que el profesional liberal en un esquema de contratación de sus servicios, si está sujeto en las instalaciones del cliente a un horario, eso es una presunción de laboralidad. Eso es un indicio de que podría estarse frente a una relación laboral y no de servicios. O sea, ¿y en qué momento el hilo se corta para eso? Porque no necesariamente, por ejemplo, bueno, usted y yo somos profesionales liberales y podríamos indicar que voy a ir a una empresa a dar una consultoría y ¿cómo se llama? Y por un asunto de facilidad me pongo en el horario de ellos, digamos de 8 a 5, ¿verdad? Pero realmente soy o estoy brindando una asesoría de servicios profesionales, ¿verdad? Vamos a ver, sobre ese particular, don Néstor, básicamente lo que se ha dicho es que ese trabajador independiente, ese profesional liberal, no va a prestar un servicio que forma parte del giro habitual de negocios de la empresa, de lo que es el centro de las actividades de la empresa, sino que es un servicio complementario, una actividad complementaria que tiene una necesidad concreta y que cuando se concluye, termina la relación. ¿Ok? Eso implica a su vez entonces que no hay permanencia en el tiempo, no hay continuidad. Qué interesante, sí, eso es importante porque, digamos, yo podría estar ofreciendo una consultoría y decirle, mire, por un asunto de facilidad voy a tener el mismo horario que tienen ustedes, ¿verdad? Por si es que necesito consultar documentación o que me provean información, voy a estar en su horario, pero no soy un trabajador de la empresa. Aquí tengo otra, dice, necesito contratar un servicio en la empresa y tengo que considerar el tema de costos, ¿lo contrato por planilla, eso es muy normal, como trabajador, o lo contrato por servicios como proveedor? Eso, bueno, perdón, es lo que más sucede en Costa Rica. Correcto, correcto. Vamos a ver. Esa consulta tiene una variedad de respuestas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos el supuesto en que voy a contratar a una persona por servicios, pero ambos tenemos la claridad de que es verdaderamente una relación laboral. Como dice la pregunta, pero por un tema de costos, cargas sociales y derechos laborales, claro, no lo voy a manejar como una relación laboral. Pero es relación laboral por los 4 costados, relación laboral encubierta. ¿Ok? Entonces, si a eso usted le suma la cotidianidad, es decir, lo que sucede en el día a día, que entonces los laboralistas damos en llamar principio de primacía de la realidad. Usted tiene un puesto de trabajo, usted posiblemente usa el comedor de empleados, a usted, por ejemplo, le asignan un espacio fijo de estacionamiento. Inclusive puede ser que si la relación contractual es en cierta forma prolongada, hasta le asignen una cuenta de correo electrónico. Correcto. ¿Ok? Entonces, todo eso hace que la naturaleza de la relación, de una relación de servicios, pase a una relación laboral. Entonces, es ahí donde quien contrata el servicio debe tener demasiado cuidado. No en el momento, porque en el momento todos somos amigos y estamos felices. Es en el momento en que esa relación tiene algún problema o se da por terminar. Sí, sí, es lo que siempre hemos hablado de que en paz, todos en paz, pero en guerra, la guerra es increíble. Aquí nos están preguntando, ¿quién le da derecho al contrato de trabajo? ¿El Ministerio de Trabajo o la Caja Costarricense? Eso es una pregunta, creo que va muy tirada hacia quién es el que norma o quién vigila esa relación contractual.
Ok, vamos a ver. Partimos de que hay un ordenamiento jurídico que empieza por la Constitución. Luego tenemos los convenios de la OIT debidamente ratificados por Costa Rica. Y a partir de ahí hay una cascada donde está el Código de Trabajo y otras normas conexas. Entonces, esa normativa es la que establece la regulación. ¿A quién le corresponde en este país vigilar porque esa normativa se cumpla? A la Inspección de Trabajo. ¿Ok? Entonces, una persona que se considera trabajador y considera que sus derechos están siendo desconocidos o violentados, tiene la posibilidad de acudir a la Inspección de Trabajo a solicitar la intervención para que el Ministerio de Trabajo le genere a ese empleador un acta de inspección y prevención para que se ponga en orden. Ok, sí, no tiene que ver, entonces vamos a ver, la Caja Costarricense podría estar llegando, pero más bien para reclamar aquellas cuotas que no se pagaron, pero quien tiene que normar esa parte del contrato de trabajo sería el Ministerio de Trabajo. Correcto, vigilar porque se cumpla los presupuestos de la relación laboral sería el Ministerio de Trabajo. Inclusive la misma intervención del Ministerio de Trabajo le permite al Ministerio obligar al patrono o a quien el Ministerio considere patrono a incorporar, a inscribir a la persona en la Seguridad Social. Entonces ahí ni siquiera se requeriría la intervención de la Caja Costarricense de Seguro Social, sino que el mismo Ministerio de Trabajo hace la labor completa. Sí, es que en Costa Rica normalmente cuando hay un desacuerdo o cuando ya entra en guerra el funcionario con el patrono, usualmente pone una demanda en, ¿cómo se llama?, en el Ministerio de Trabajo e inmediatamente acusa a la empresa ante la Caja Costarricense. Creo que por ahí tal vez anda más la consulta de la persona, porque usualmente eso es lo que pasa. O sea, yo voy y digo, es que no me tenían por contrato de servicios profesionales, pero yo lo que realmente era un empleado, lo acusan o lo llevan al Ministerio de Trabajo e inmediatamente van y hacen una denuncia ante la Caja Costarricense de que no lo tenían en planilla. Creo que por ahí anda más bien la consulta de la persona, porque eso es lo que está pasando o lo que pasa en repetidas ocasiones. Y que es lo que hemos hablado, o que hablábamos ahora fuera de cámaras, de que siempre es más barato hacerlo todo como debería ser, ¿verdad? No suponer o no presupuestar que tal vez me podría salir más barato tenerlo con un contrato de servicios profesionales donde prácticamente se encubre realmente un contrato de trabajo. Correcto. Ok, dice aquí también, ¿qué diferencia hay entre contratar como persona física y contratar como persona jurídica? Vamos a ver, antiguamente, y cuando digo antiguamente, hará unos 20 años hacia atrás, existía el criterio, don Néstor, de que si usted contrataba a un profesional independiente a través de una entidad jurídica, entiéndase una sociedad, eso limitaba o eliminaba el riesgo de la laboralidad de la relación, porque se argumentaba que el trabajador necesariamente tiene que ser una persona física, no jurídica. Eso fue superado por la jurisprudencia, repito, de hace unos 20 años para acá, dejando claro la jurisprudencia de que hay un velo que le corresponde al juez correr, y en ese sentido entonces el juez se va a la realidad de la contratación. Y si la realidad de la contratación evidencia que efectivamente se dan los elementos propios de un contrato de trabajo, declara esa relación como laboral, aunque se hubiera formalizado a través, por escrito, de un contrato de servicios entre una empresa y otra empresa. Entonces, vamos a ver, quiere decir entonces que si a mí me dicen, mire, es que yo estoy dispuesto a contratarlo por servicios,
pero tiene que poner una sociedad mercantil de por medio, eso en realidad no es un elemento que va a proteger a quien requiere el servicio, a quien está contratando el servicio. Al contratante. Por otro lado, quienes estamos en esto, le decimos a quien requiere el servicio, mire, si usted realmente quiere contratar un servicio profesional, contrate a una empresa, contrate a una firma que tenga muchos profesionales, senior, junior, pero que sea una verdadera empresa de servicios que vende esos servicios en forma mercantil, es decir, en forma pública, organizada, sistemática, profesional. Y desde esa perspectiva, entonces, quien contrata no va a tener mayor riesgo, porque efectivamente no está contratando el servicio de una persona. Correcto. Está contratando el servicio de una empresa donde el servicio lo puede recibir de cualquier profesional que trabaje en esa empresa. Entonces, en una eventual demanda, ya podríamos pensar que esa persona que está amparada o que está cubierta de una sociedad, de una persona jurídica, sí, o sea, no, siempre va a haber una demanda porque se podría probar que esa persona es la dueña al 100% de las acciones, no tiene más entidad jurídica ni administración ni nada que ella misma. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ahora sí ya lo podemos, o sea, ya podemos demandar a esa empresa, por así decirlo. Así es. Eso es muy interesante. Yo en lo personal creía que siempre se cubría el asunto de que es una persona jurídica, ¿verdad? Aunque sea una persona física en el fondo, pero entonces sí ya hay demandas. Y los jueces que solicitan para probar esa estructura empresarial, para probar que sí hay una... En los procesos laborales, don Néstor, básicamente los jueces lo que piden son documentos y testigos. Okay. Entonces, 2 testigos que den fe de que don Néstor Macís, en forma continua y habitual, le daba servicios a tal empresa bajo un esquema de horario donde recibía órdenes, donde se fiscalizaba y supervisaba sus labores. Y ya ahí se declara la relación como laboral. Ahora bien, si yo tengo una sociedad y yo soy un profesional independiente, me cubro sobre una, ¿cómo se llama?, persona jurídica, pero además sí tengo un par de funcionarios, ya ahí sí estamos al frente de una sociedad jurídica independiente a la persona física. Correcto, pero no solo eso. También es importante que se determine que es verdaderamente un contratista o un proveedor. ¿Qué significa eso? Básicamente lo que significa es que ejerce la actividad en forma pública, en forma estable, en forma organizada, abierto a quien requiera el servicio, no con exclusividad a un cliente determinado. ¿Ok? Porque en la medida en que hay exclusividad, también se presume que hay laboralidad. Ahora bien, a mí me entra en este momento, don Luis, una gran pregunta. O sea, vamos a ver, yo necesito el trabajo, en la empresa contratante me dicen, no, es que nosotros solo contratamos sociedades. Ok, bueno, perfecto, yo me hago una sociedad, le pongo servicios profesionales del mundo S.A., ¿verdad? Pero entonces me peleo, que es lo que normalmente pasa, ¿verdad? Conflictos entre los trabajadores y los contratantes. Y entonces, aunque yo estoy bajo una sociedad, puedo pedir derechos y obligaciones laborales. Vamos a ver, se lo planteo en estos términos. Decíamos antes, mientras la relación sea armoniosa, no va a suceder nada. En el momento en que, por ejemplo, la persona tiene un quebranto de salud, es correcto, y requiere la seguridad social y no la tiene por cuenta propia, ya ahí
Eso es una fuente de conflicto. Cuando llegan los diciembres, necesita dinero y no hay aguinaldo, y ahí eso es un factor de molestia. Pero si adicionalmente, en un momento determinado, luego ojalá de cierta antigüedad en la relación, le dicen por escrito, ya no, a partir del mes siguiente, ya no ocupamos más de sus servicios, muchas gracias. Esa persona va a ir a consultar al Ministerio de Trabajo o va a ir a consultar a un abogado. Y ahí le van a preguntar cuáles son las características en las que se dio esa relación. Y muy posiblemente la conclusión sea, usted era trabajador, reclame derechos. Entonces, si va al ministerio, le van a hacer la hoja de estimación de derechos laborales. Y entonces luego esa persona, mediante WhatsApp, por correo electrónico o en forma personal, la va a entregar. Quedo a la espera del pago de mi liquidación, que debe incluir los aguinaldos y vacaciones de toda la relación, más la liquidación de los 4 extremos por el despido que ustedes me están haciendo. Aunque está el contrato de servicios profesionales. Correcto. Aunque esté firmado ese contrato, los jueces dicen, yo no me atengo al nombre, no me atengo a la forma bajo la cual contrataron, voy a la realidad. Sí, hay otra pregunta que nos hizo otra persona en algún momento es que se evidencia o no debería hacerse con pagos recurrentes. Por ejemplo, hay empresas que contratan a un funcionario a través de una persona jurídica y hace siempre los 15 y los 30 una factura de 500,000 colones masiva, ¿verdad? Porque sí emite una factura, pero siempre es repetitivo, los 15, los 30, los 500,000. Esto podría ser, digamos que el patrono diga, no me lo haga así, hágamelo 300, 700 un mes, el otro 800 y 200, eso o no importa ante una situación de reclamo de derechos. Vamos a ver, la regla general es que el servicio profesional o el servicio se pague por mes vencido. Okay. Un solo pago, no fraccionado en 2 o más pagos en el mes, porque ya eso le da un color de salario. Correcto. ¿Ok? Además de eso, vamos a ver, es importante que tengamos claro que ese profesional o trabajador independiente debe inscribirse, don Néstor, en el registro de proveedores de la empresa. Ok, es importante. Y se le debe pagar bajo las mismas condiciones que a cualquier proveedor, porque eso contribuye precisamente a restarle elementos de laboralidad a la relación. Cuando voy al ¿cómo se llama? Al pleito con el juez, yo le llevo que él estaba debidamente inscrito en el registro de proveedores. Correcto. De mi empresa, además de llevarle lógicamente Correcto, el contrato. porque además, vamos a ver, yo al generar ese registro de proveedores, yo tengo cotizaciones. Tuve varias cotizaciones de diferentes proveedores por el servicio que requería contratar y al final de cuentas escogí a un contratista, ¿ok? En función de la cotización, y en función de esa cotización suscribimos el contrato de servicios y quedemos claros que en la realidad yo no estoy fiscalizando el trabajo, porque si fiscalizara el trabajo sería empleado. Correcto. Estoy fiscalizando de acuerdo al contrato la ejecución del servicio. Sí, y ahí entra entonces, a mí me queda una duda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese funcionario, entre el intermediario y el contratista? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Vamos a ver, hay un articulito
el artículo 3 del Código de Trabajo, que sin indicarlo en una forma muy clara, muy explícita, nos permite hacer la distinción entre la persona contratista y la persona intermediaria. Okay. Entonces, básicamente se distingue de la siguiente manera. Es intermediario quien contrata en nombre y por cuenta de otro empleados. Okay. Pero él no asume la condición de patrono. ¿Ok? Él inclusive podría ser un trabajador también. Diferente es el caso del contratista, porque el contratista sí tiene la condición de patrono. Él cumple con todas las condiciones propias de un patrono. Y eso es parte de lo que en un proceso de contratación de proveedores uno tiene que procurar. Que si, por ejemplo, ese contratista va a asignar personal que va a estar trabajando en mis instalaciones, que efectivamente ingresen con la cobertura del Seguro Social, que ingresen con la cobertura de la póliza de riesgos de trabajo. Pero el contratista. Los empleados del contratista y el mismo contratista, que además cumplan con todas las políticas y lineamientos que tiene la empresa para efectos de contratistas. Okay. En seguridad patrimonial, en seguridad ocupacional, etcétera. Pero además, lo más importante, que no tengan ningún elemento que la empresa provea a sus trabajadores. Es decir, yo no les voy a dar equipos, no les voy a dar herramientas de trabajo, no les voy a dar un uniforme, no les voy a dar un gafete, no les voy a dar una cuenta correo, porque eso son indicios de laboralidad. Ahí iba, y porque me acuerdo de una empresa que era una empresa, creo que era una empresa constructora, estuvieron haciendo remodelaciones en una empresa más de 6 meses, y uno de los funcionarios de los, ¿cómo se llama?, constructores, dijo, o fue y hizo un reclamo de que él era empleado de la empresa, no de su patrón, que era el contratista, ¿verdad? Entonces, no vaya algún vivillo y diga, no, es que yo trabajo para la empresa, ¿verdad? ¿Dónde o en qué momento se podría probar de que no, que ese funcionario nunca fue empleado mío, era de, por ejemplo, Néstor Macís, que me trajo 6 constructores, ¿verdad? ¿En qué momento se desvirtúa o con qué elementos se desvirtúa fácilmente de que no era funcionario mío? Vamos a ver. Esto que usted está refiriendo lo conocemos con un término en idioma inglés como outsourcing, que sería la tercerización de servicios. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a usted que en manufactura, que en actividad comercial, que en agricultura, que en construcción, hay tercerización de servicios. Yo, por ejemplo, lo tengo muy claro, bajo el ejemplo que usted pone, en la obra civil. La obra civil grande, levantar aquellas estructuras, casas, edificios, bodegas, la lleva a cabo la empresa constructora. Pero cuando hablamos ya propiamente de la parte de acabados, techos, paredes, cielos rasos, pisos, electricidad y demás, muchas veces usted requiere contratistas. Correcto. Entonces es ahí donde el titular de la obra, empresa constructora, tiene que velar porque los contratos y la ejecución de esos contratos con esos terceros, con esos contratistas, efectivamente sea tan resguardada, tan segura, que le cubre la espalda. Porque es muy normal que estos contratistas metan algunos, o a veces hasta todos sus empleados,
sin la cobertura de la seguridad social o con una cobertura mínima. Yo he visto casos parcial, en que abren la planilla y lo reportan con salarios de 40,000, 50,000 colones. Y usted dice, pero eso no es así. Entonces hay en realidad que tener mucho cuidado con ese tema. Okay, vamos a... y lo digo sobre todo para las empresas constructoras. Bueno, sí, en construcción es normal la informalidad, la parcialidad en el reporte de la caja, o inclusive no los reportan, o se complacen únicamente reportándolos en las pólizas del INSS, ¿verdad? Tal vez porque es un sector muy informal. Vamos a irnos a anuncios, pero vamos a regresar, quedémonos ahí con el outsourcing de servicios, que es algo muy generalizado, y cómo lo podemos distinguir o separar del contrato de trabajo, por ejemplo. ¿Le interesa conocer el costo de su producto? ¿Cuenta usted con un sistema de control o cálculo de costo de productos? ¿Estaría interesado en un software que le permita calcular y controlar los costos en su empresa? Aporta es un software online y en la nube que le proporciona a las empresas emprendedoras una solución para el control de los costos de producción, de los productos y servicios que ofrecen o elaboran, como lo son la mano de obra, materiales y los costos indirectos de fabricación, que son la base para determinar el costo unitario del producto o servicio. Aporta, elabore, costee y planifique. Somos el sistema web ideal para la producción de su empresa. Contáctenos a los correos info@aporta.com, mercadeo@aporta.com o a los teléfonos 2271-4284, 8409-8020. Macís y Asociados, contadores y consultores, a su servicio desde 1984. Le ofrecemos los servicios de contabilidad financiera y costos, asesoría y consultoría tributaria, certificaciones de ingresos y de estados financieros, auditoría externa y forense, outsourcing de planillas, certificaciones de precio ruinoso. Para mayor información puede comunicarse a nuestro WhatsApp 8409-8020 o a nuestro teléfono 2271-0011. Escriba a nuestro correo electrónico info@maciscpa.com. Macís y Asociados. Expertus, empresa de consultoría empresarial, contable y tributaria, conformada por expertos que brindan asesoría y capacitación en temas laborales, tributarios, contables, financieros, mercadológicos y otras áreas de interés. Expertus te invita a sus próximas capacitaciones. Búsquenos en Facebook como Expertus. Te cuento 3 tips para prevenir enfermedades respiratorias. 1. Adecuado lavado de manos. 2. Técnica adecuada a la hora de estornudar. Y 3. Realiza ejercicio y come saludablemente. Estábamos hablando del outsourcing de servicios. Ahí yo quiero preguntarle cuál es la importancia y las implicaciones entonces que tendría el contrato para darle la separación o validez a ese contrato de outsourcing de servicios. Vamos a ver, el outsourcing de servicios, don Néstor, es algo que se debe manejar con muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque básicamente implica que yo ponga en las instalaciones del cliente personal. Correcto. Van a estar en las instalaciones del cliente, inclusive utilizando los recursos materiales del cliente, identificándose como parte de la mano de obra del cliente. Correcto. Pero no son personal directo al cliente. No están en su planilla, no son un costo directo, son un costo indirecto. ¿Ok? Entonces, desde esa perspectiva,
ahí sí es cierto que el contrato es fundamental. Y se debe llevar con sumo cuidado la ejecución de la materialidad de esa relación día con día, donde, por ejemplo, hay que explicarle, hay que hacer entender a los ejecutivos, a los supervisores del cliente, que ellos no pueden darle órdenes a ese personal. Correcto. Que ellos no pueden llamarle la atención, no pueden estar fiscalizando inclusive directamente el trabajo de esas personas. Que para eso es importantísimo que el contratista ponga a uno o a varios supervisores, que además haya un jefe de contrato y que haya por ambas partes coordinadores del servicio, para que cuando haya algo que hablar, una queja que materializar, sea entre ellos, no directamente al trabajador que está prestando el servicio. Sí, inclusive me entraba la duda porque en Macís y Asociados damos los servicios de proveerle a las empresas o un contador o inclusive un auditor interno, ¿verdad? Claramente en nuestro caso todos van con la camisa, ¿verdad?, uniforme de Macís y Asociados, pero bueno, responden al horario de trabajo del cliente y responden, inclusive, bueno, utilizan el equipo, el software, nada más que bajo un plan de trabajo que nosotros establecemos. Ahora bien, eso es cierto. Por ejemplo, mis funcionarios, el jefe sigo siendo yo, ¿verdad? Y quien supervisa el trabajo que ellos hacen conforme a las necesidades y requerimientos del cliente, soy yo, ¿verdad? Aunque ellos ejecutan. Pero bueno, ahora que usted hablaba, es que cumplen el horario, sí, cumplen el horario porque tienen que cumplirlo, correcto. ¿verdad? Utilizan los equipos del cliente, sí, lo utilizan, el software, ¿verdad? Inclusive el papel, imprimen, ¿verdad? Pero hacen el trabajo conforme claramente a los requerimientos, por ejemplo, si es un contador de la contabilidad de la empresa, pero al final quien lo supervisa, inclusive andan bien rotulados con Macís Asociados, soy yo, ¿verdad? Yo soy el que superviso, inclusive los estados financieros se emiten y quien hace la revisión de esos estados financieros soy yo, para luego, posteriormente, conversarlo con el gerente o gerente de la empresa. Pero bueno, ahora que usted hablaba al principio, es que cuidado con la subordinación. Bueno, no, es que ahí no hay un subordinado. O sea, inclusive yo le digo a mis funcionarios, por ejemplo, en algún momento que hubo una situación de que se fue a jugar fútbol con los empleados de la empresa. Yo le dije, usted no vaya a eso. O sea, usted no es funcionario de la empresa, ¿verdad? O sea, usted es funcionario y por un asunto inclusive de integridad y de independencia, no me vaya a jugar fútbol con los funcionarios de la empresa. Usted pone un ejemplo muy bonito, jugar fútbol. Yo le pongo realmente ejemplos complejos, como por ejemplo que utilicen el servicio médico de empresa, como por ejemplo que utilicen, que reciban la alimentación de la empresa, que utilicen el transporte de la empresa. O sea, todo eso desnaturaliza la relación comercial entre cliente y contratista, indudablemente. Sí, entonces ahí, por ejemplo, tendríamos que tener mucho cuidado, no tanto inclusive de las cláusulas del contrato, sino inclusive cómo nosotros inducimos a los funcionarios de nosotros que van a estar en una empresa. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Para desligarlos o desvirtuar un contrato con el contratista o con el que contrata los servicios. Vea, por ejemplo, le voy a contar, en agricultura, yo conozco casos de empresas que para efectos de eficiencia y productividad contratan servicios de mano de obra. Ajá. Es mano de obra tercerizada. Lo que pasa es que procuran contratarla al costo más bajo. Okay. Y el contratista se presta para eso. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Que resulta que después el contratista despide y no paga.
o paga cualquier suma de dinero que es simbólica. ¿Qué va a hacer el trabajador? Se va a asesorar y luego presenta una demanda laboral contra la empresa y contra el contratista. Okay. ¿Y quién es el que tiene el poder económico ahí? La empresa. Claro. Entonces, ¿quién termina pagando? La empresa. Entonces, ¿cómo yo como empresa me defiendo o qué tengo que tener cuidado para que eso no me pase? Bueno, precisamente es como, por ejemplo, yo veo empresas que reciben auditorías por la renovación de las certificaciones de gestión de calidad, algún ISO que tengan. Puede ser estas empresas de agricultura que reciben certificaciones internacionales para poder exportar su producto a otros países. Entonces, en esas circunstancias, ellos deben velar porque todos los empleados del contratista tengan contrato de trabajo, estén en la caja, estén en el INS, con los salarios reales, donde se respete el salario mínimo, donde se les pague las horas extra, donde si tienen que trabajar un feriado o su día de descanso se les pague correctamente, que disfruten adecuadamente sus vacaciones, que se documente, que se les entregue el comprobante de pago de sus salarios. Todos esos factores, el empresario, el cliente, debe vigilarlos. Y en el momento en que se dé cuenta que eso no está ocurriendo, tiene que parar el servicio. Ahora bien, yo como empresario le puedo pedir esa información a mi proveedor y ese proveedor no me puede decir que es información confidencial. Vamos a ver, acuérdese que en Costa Rica ya rige desde hace bastantes años una ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Entonces vamos a ver, yo no le voy a dar o no le voy a pedir al contratista que me dé la planilla de la caja con los salarios, con el número de cédula, porque esa es información sensible, propia del trabajador. Pero sin embargo, demuéstreme que los tiene a todos asegurados. Y yo por mi parte, aleatoriamente, cada periodo de pago, voy a ir a preguntar, esta semana, ¿cuántas horas trabajaste? ¿A cómo te están pagando el valor de la hora? ¿Cuánto recibiste? Entonces, de ahí, la matemática no falla, ¿verdad? Valor de la hora por número de horas, tanto. ¿Coincide o no coincide? Ok, ahí es mejor si el subcontratista o el contratista me dice, no, yo no le puedo dar esa información porque es confidencial, ahí es mejor cortar los servicios. Ahí es mejor cortar por lo sano, sí señor. Porque podría ser que entonces un funcionario del contratista a quien le quede más fácil demandar es a mí, como empresario. Mire, yo he tenido que manejar demandas laborales de empresas que han utilizado mano de obra de contratistas y cada demanda ha sido una demanda de 20, 30, 40 millones de colones. Wow. Precisamente porque el contratista inclusive a la hora del juicio dice, yo no tengo documentos de nada. O sea, y ahí entonces la carga de la prueba está a favor del trabajador. El trabajador solo alega que él iba y se tiene por cierto. En ese caso, si el contratista no colabora con documentos, estamos malísimos como empresa. O sea, entonces yo contraté, bueno, y si hay un contrato de servicios entre el contratista y yo como empresario. Estamos de acuerdo, lo que pasa es que en ese caso aplica la figura del intermediario, donde se interpreta que ese contratista no es contratista porque no tiene ni en qué caer muerto y en realidad es un intermediario patronal. Ok, entonces, ¿qué elementos yo como empresario voy a tener que cuidar para que no me pase eso? Básicamente, don Néstor, como le decía, duerma tranquilo, creando una política de proveedores, un registro de proveedores,
que el contratista cumpla con todos los requisitos de ese registro y entonces ahí sí, ya con un contrato bien hecho, se ampara. Ok, ahí me defiendo, Sí, más señor. los otros elementos que ya me explicamos. Ahora bien, una de las grandes situaciones que pasa también en la empresa pequeña, mediana, en la informalidad como empresas de transportes, construcción y algunos otros sectores es, bueno, vea, yo lo necesito a usted, Néstor Macís, pero yo le voy a pagar a usted 1 millón, pero 500 por planilla y 500 me da una factura. ¿Qué implicaciones hay, tanto para el empresario como para el funcionario, hacer esto? Que es muy común, ¿verdad? Eso usted lo ve, creo yo, que de cada 10 empresas, desgraciadamente en 9, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué implicaciones está para el empresario y qué implicaciones está para el funcionario? Vamos a ver, el trabajador independiente o profesional liberal, don Néstor, no va a perder. No. Él siempre gana. Y vamos a ver, bajo la buena fe que uno deseara que estuviera presente siempre en todas las contrataciones, la relación debe empezar como civil o comercial y concluir como civil o comercial. Sin embargo, vamos a ver, hay empresas y empresarios que tienen la mala práctica de contratar por servicios o contratar partiendo, fraccionando el salario. Una parte, una porción por planilla y otra porción por fuera. Pero entonces dicen, mira, yo estoy tranquilo porque tengo un contrato de servicios firmado y porque además me están entregando factura de servicios. Yo le digo, vea, el día de mañana que a usted le hagan una auditoría de salarios de la Caja Costarricense de Seguro Social y encuentren que Pedrito está en la planilla de la caja y además usted lo reporta en las declaraciones informativas como servicios profesionales, la caja une esos dos ingresos y al final lo tiene todo como salario. Por otro lado, a nivel de la persona, es exactamente lo mismo. Como decía usted, en el momento en que hay pleito, en el momento en que se enojan, aquella persona tiene los respaldos de todas las facturas que emitió, desde el día 1 hasta el último, y las presenta como prueba. Vamos a ver, mi experiencia ha sido que normalmente se demanda únicamente a la empresa, al contratante. Pero si hay necesidad de meterle presión, van a formular el reclamo a la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Ok? Por ejemplo, yo le digo a la empresa, vea, esto puede pelearlo, claro que puede pelearlo, pero de antemano, aquí está toda esta jurisprudencia. Casos similares al suyo se han resuelto de esta manera. Entonces usted dirá, si lo quiere patear para adelante, al final ya usted sabe cómo va a salir. Hay personas que me dicen, no lo pateemos, conciliémoslo. ¿Cuál es la traba a la hora de hacer esa conciliación? Usted puede quitar el juicio laboral, usted puede, en virtud de una conciliación, darlo por terminado. Usted no puede quitar la denuncia en la caja. Correcto. La denuncia en la caja sigue hasta el final y la caja le cobrará lo que tenga que cobrar, y entonces es ahí donde el empresario muchas veces dice, no, qué tirada, no me sirve conciliar porque tengo lo de la caja ahí, y si usted quiere conciliar incluyendo lo de la caja, un juez laboral le va a decir que no. Y si va a un centro de conciliación privado, igualmente ahí le van a decir, lo de la caja no se puede conciliar. Sí, es que es otro tema. Son derechos irrenunciables relacionados con la seguridad social, la pensión, etcétera, etcétera. Sí, porque ¿cómo se llama? Macís y Asociados tiene 40 años y desde hace 20 años un gran laboralista que se llama don Luis Medrano me dijo, en temas laborales no dé ni más ni menos, de lo que exactamente requiere y lo que se dice en el contrato, eso en la parte laboral. Y en los servicios profesionales, pues
es fundamental establecer las, ¿cómo se llaman? Las cláusulas bien hechas. E inclusive, aquí voy, y lo habíamos hablado en un programa anterior, no utilicen machotes de contratos, ni siquiera de contratos, ¿cómo se llama? Laborales, mucho menos en servicios profesionales. Siempre es importantísimo la contratación de un abogado, ojalá experto en el tema que estemos contratando. Ya como para terminar, don Luis, ¿qué consejos le podría usted dar a los empresarios para mitigar ciertos riesgos, tanto los riesgos formales como ya hasta inherentes, acerca de la contratación por servicios profesionales? Bueno, básicamente, en primer lugar, haga un diagnóstico de cuáles son los servicios en los que usted realmente requiere a un contratista. Okay. Porque, y tenga claro que aquellos servicios que forman parte de la naturaleza intrínseca del negocio, esos servicios por regla general no se deben tercerizar. ¿Por qué? Porque se interpreta que ahí hay una laboralidad. Ahora, si usted me dice a mí, bueno, mire, es que yo necesito tercerizarlos porque el contratista me resulta más eficiente, más rentable, perfecto, pero contrate a una empresa que tenga experiencia, que tenga una cartera de clientes, que le garantice que no van a haber reclamos de ninguna naturaleza. ¿Ok? Por otro lado, lo decíamos también, procure crear una política de proveedores y procure crear ese registro de proveedores. Y de la mano de eso, haga siempre un contrato, pero un contrato, como lo acaba de mencionar muy bien usted, no machote, sino un contrato específico por cada tipo de servicio que usted requiere. Sí, aquí de lo contable a lo legal estamos peleados con los machotes. Aquí yo siempre le digo a quienes nos ven, a los amigos, a los empresarios, que no utilicen contratos machote. Son muy peligrosos, ¿verdad? Porque, bueno, hay cláusulas de cláusulas, hay cláusulas prohibitivas que llaman ustedes. O sea, el contrato machote podría ser inclusive, yo siempre digo, un arma para usted mismo aquí, ¿verdad? Es que muchas veces hay una candidez, hay una inocencia tal a la hora de utilizar esos machotes, que por ejemplo, don Néstor, yo me he topado con casos donde dice contrato de trabajo por servicios. Entonces, bajo esa línea, perdóneme, ¿qué es esto? Claro. ¿Es de trabajo? ¿Es de servicios? ¿Qué es? Y entonces ya en el texto de las cláusulas, usted encuentra literalmente un arroz con mango que usted dice, perdóneme, pero usted mismo se puso la soga al cuello. Sí, me imagino que un juez lo ve y de una vez lo desvirtúa. Correcto, se ríe y dice, no, pues esto es laboral por todo lado. ¿Verdad? Entonces sí, claramente sí, yo siempre aquí digo, y en casi en todos los temas, o sea, no utilicen contratos machote. Ojalá, como dice usted, un diagnóstico, y a partir de ese diagnóstico de necesidades, hagamos un contrato del servicio profesional o inclusive técnico que vamos a contratar. Tiene un periodo en específico, por ejemplo, yo puedo contratar un servicio profesional de 6 meses, de 8 meses, ¿ahí hay un asunto de tiempo? Qué bueno que consulta eso, porque vamos a ver, hay contrataciones de servicios, don Néstor, que pueden ser con un entregable determinado y concluye el servicio, concluye la relación. Sin embargo, hay actividades que usted puede decidir como empresario tercerizar y son actividades que se requieren en el tiempo. Servicios contables, servicios legales, servicios de salud ocupacional, servicios de medicina de empresa, etcétera. Y son permanentes en el tiempo. Entonces usted lo que hace es ejecuta contratos de servicios por periodos de 1 año, con prórrogas anuales. ¿Ok? Y con cada prórroga, pues usted hace lo que hace con sus empleados, una evaluación del servicio, claro, para determinar si lo mantiene o lo cambia. Bueno,
Muchas gracias, don Luis. Todo Ha gusto. sido muy importante el tema, hemos aprendido, hemos reiterado algunos conceptos, nos ha dado qué hacer y no hacer a nivel empresarial, inclusive como personas físicas que podríamos estar dando servicios. Yo los invito para que de hoy en 8 veamos una historia. Viene el tercer lunes de cada mes, viene este tercer lunes de junio, con una historia de altruismo acerca de una persona que se da por los demás. Vamos a conocer la historia de esta persona y posteriormente también pues decirles que de hoy en 15 vamos a estar con Copeservidores analizando, esperando que haya un informe ahora el día 13 o 14 de junio y vamos a hablar de Copeservidores. Entonces gracias por acompañarnos, esto es de lo contable a lo legal y los esperamos. Muchas gracias, buenas noches.